Señor, hoy te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Permite que tu palabra sea próspera, que la palabra, oh Señor, sea soltada y que cada uno de nosotros podamos entenderla, podamos recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra surte efecto para lo cual tú la envías, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y permite, oh Señor, que en esta hora estemos atentos a la palabra, a la enseñanza. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a abrir o ver en nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y la escritura dice así: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, a tus parientes, a la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Hoy vamos a meditar en este pasaje de la Escritura acerca de la vida de Abraham, cómo responde al llamado de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene planes y propósitos en nuestras vidas. Y vemos este ejemplo de Abraham, un hombre que vivía en una tierra, pues como ahora, ¿verdad? Donde había idolatría, donde había pecado, donde había muchos problemas, y Dios se acerca y le habla a Abraham, ¿verdad? Se acerca a él con un propósito, Dios le da unas instrucciones, y Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Se puede acercar a un joven, se puede acercar, como en el caso de Abraham, a un hombre de 75 años. ¿Para qué? Porque hay planes y propósitos que Dios quiere cumplir. Entonces vamos a ver varios aspectos. Dios me ha estado hablando de Abraham, me ha llamado mucho la atención durante un mes o un poquito más sobre la vida de Abraham. Y luego me he descubierto, la semana pasada estuve hablando con un vecino, hacía mucho que no lo veía, y total, empezamos a hablar, y más bien él empezó a hablar de Abraham. Y me llamó mucho la atención porque inclusive me dio varios puntos, varias cosas interesantes, que en las cuales yo no había meditado o había pasado por alto. Y bueno, vamos a ver este ejemplo, la vida de Abraham, ¿verdad? Un hombre el cual lo considera un patriarca, un líder, no nada más para los cristianos, sino también para el pueblo judío, para los árabes, ¿verdad? Es un hombre muy importante. Entonces vamos a meditar varios puntos. El primer punto, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios se acerca al hombre. Empezamos leyendo que Dios le dijo a Abraham. Se acerca a Dios porque tiene interés de manifestarse en la vida de Abraham. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 16:9 que los ojos de Dios recorren toda la tierra para manifestar su poder. Entonces, diario los ojos de Dios recorren, ¿verdad?, el mundo entero buscando quién está dispuesto a buscar de Dios, quién tiene interés por acercarse al Señor. Dios ha puesto en nosotros la fe y es natural que el hombre quiera buscar a Dios, ¿verdad? Y Dios se manifestó a la vida de Abraham, ¿verdad? Por un llamado que él tenía, un llamado, ¿verdad?, como Dios poderoso, como Dios de gracia, Dios de los imposibles. Se acerca a Abraham, lo específicamente, ¿verdad?, por su nombre, porque él lo conoce, él sabe qué es los planes que él tiene. Y vemos en la Escritura como muchos patriarcas, como personajes muy importantes de la fe, que nos ha estado dando enseñanza a la pastora los días miércoles, ¿verdad?, cómo Dios se ha acercado a sus vidas. Y Dios me llama la atención porque son a diferentes edades. A Samuel se acerca a Dios, a él por el llamado que tiene desde temprana edad. Abraham ya siendo un viejito, Moisés a los 80 años, ¿verdad? Y vemos cómo ese llamado que Dios les hace, cómo se manifiesta, ¿verdad?, a sus vidas, y ellos responden a ese llamado por medio de la fe. La fe es muy importante, la fe ya la tenemos porque es parte de lo que Dios nos ha dotado. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, de tal manera que se acerca al hombre para cumplir ese llamado, ¿verdad?, por gracia, no por obras.
Y me imagino que Abraham, a los 75 años, viviendo en un pueblo idólatra, un pueblo donde abundaba el pecado, él pudo escuchar la voz de Dios, él pudo identificar a Dios. Entonces, ¿Dios habrá cambiado? No. Dios sigue llamando a las personas, las sigue llamando, ¿verdad? A pesar de se puede decir, de los distractores que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro alrededor, la voz del Señor siempre va a ser audible. Y cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, va a responder a ese llamado, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hay interés de buscar a Dios, de acercarnos al Señor, ¿verdad? Y Dios es lo que está viendo, ese corazón de fe, ¿verdad? Para poderse manifestar, para cumplir los propósitos, para conocer su voluntad, ¿verdad? Esos propósitos que Dios tenía para Abraham estaban diseñados desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura, ¿verdad? Dice el Salmo 139, versículo 16, dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Meditando David sobre el Señor, ¿verdad? Él llega a esa conclusión y lo escribe, ¿verdad? Que Dios ya tenía planeada su vida, todas aquellas obras, aquellas buenas obras, ¿verdad? Estaban ya escritas de antemano y llegando el momento vemos el cumplimiento de las cosas. Entonces Dios no hace acepción de personas, así como Abraham tuvo un llamado, ¿verdad? Nosotros también tenemos un llamado, la iglesia tiene un llamado, un propósito para el cual cumplir. No importa la edad, muchas veces nosotros pensamos que por la edad ya las personas mayores ya no pueden aportar nada. Y en la Biblia vemos que no, ¿verdad? Hay personas de 80 años o de más años que Dios los ha usado de una manera asombrosa, de una manera de bendición. ¿Por qué? Porque así le place al Señor, ¿verdad? Dios es soberano, como hace rato comentaba Alejandro. Entonces, Abraham, a pesar de la edad que él tenía, él responde a ese llamado. Yo por un momento estaba meditando a los 75 años, ¿qué ideas tenía Abraham viviendo en Ur, viviendo en esta ciudad donde abundaba la idolatría, donde abundaba el pecado, ¿verdad? Y él se veía, pues a lo mejor su esposa estéril, 10 años más de menos edad, no tenía descendencia, ¿verdad? No tenían patria, estaban viviendo en un lugar idólatra, ¿no? Pero sin embargo, él supo responder y fue ese un reto para obedecer a Dios, ¿verdad? Y a lo mejor él se veía así, como un hombre viejo, un hombre que no tenía descendencia, un hombre que no tenía un lugar propio, un lugar donde vivir con su familia, ¿verdad? Y su mujer estéril. Pero sin embargo Dios lo veía de una manera diferente. Dios tenía planes y propósitos para él. Así para nosotros tenemos una idea de nosotros mismos, pero no es la idea de Dios. Dios nos ve de una manera diferente, ¿verdad? Entonces Dios, inclusive cuando se revela a él, le dice que es padre de multitudes, lo bendice como acabamos de ver, ¿verdad? Le da bendición y le da promesas que va a cumplir. Entonces el primer punto lo primero que estuve meditando es esto: Dios se acerca al hombre. ¿Por qué? Porque hay un plan y un propósito de Dios y hay un interés para tu vida, para nuestra vida, para poderlo cumplir en este tiempo. Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que viene al Señor, Dios no lo echa fuera. Dios va a cumplir ese plan y ese propósito en cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo Dios se acerca a Abraham, lo conoce y le empieza a dar instrucciones. Deja a tu tierra, deja a tu parentela y a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. No le está diciendo a dónde, ¿verdad? Nada más sal y empieza a caminar, ¿verdad? Y después le da bendiciones, le da promesas. Y entonces Abraham dice que partió tal como el Señor se lo había dicho. Entonces vemos aquí algo muy importante. Desde el momento que él decide partir, levantarse y empezar a caminar, lo hace por la fe. Por la fe. Él tuvo ese encuentro tan personal con el Señor que su vida cambió. Por ejemplo, también Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor,
¿verdad? Su vida cambió rotundamente y empezó él, aunque la gente no creía en él empezaba inclusive a predicar del Señor y mucha gente no quería acercarse con Pablo. Pero sin embargo, Pablo, ¿qué es lo que lo movía para hacer eso? La fe, ¿verdad? El encuentro que había tenido con el Señor, ¿verdad? Y bueno, la obediencia a veces tiene obstáculos. Vemos que él partió, empezó a obedecer de una manera, se puede decir, relativa, ¿verdad? No completamente, porque Dios le dijo, deja a tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre. Y vemos que no, él salió con Lot, con el sobrino, y emprendió el viaje. Entonces, no somos perfectos, queremos obedecer a Dios, sí, pero tenemos que ir aprendiendo. Y la obediencia también tiene obstáculos, tenemos que aprender también a ser obedientes. Hay dos tipos de obediencia. Uno lo podemos decir que es una obediencia relativa. Empiezo a obedecer al Señor, pero en unas cosas sí y en otras cosas no. Cuando leemos la Escritura, luego ahí nos vemos, ¿verdad?, reflejados de algo que estamos haciendo. A lo mejor las malas palabras, a lo mejor las mentiras, y es algo que cotidiano se puede decir en nuestras vidas. Pero el creyente, cuando ha tenido ese encuentro con el Señor, anhela obedecer y poder seguir al Señor, ¿verdad? A mí me llama la atención muchas personas nuevas que van llegando a la iglesia, cómo tienen ese deseo de predicar, ese deseo de compartir la palabra, de leer la Biblia, se compran otra Biblia, compran las predicaciones y empiezan, ¿verdad?, a emprender una vida de querer buscar a Dios. Pero sin embargo, a veces vemos que la obediencia no es completa. Tenemos todavía muchos aspectos en nuestra vida de mentiras, de pecados, de cosas que Dios tiene que tratar en nuestra vida. Y entonces vemos que esa obediencia, pues es una obediencia a medias y los resultados, pues no van a ser buenos. Saúl, ¿verdad? Samuel le da una palabra al rey, al primer rey de Israel, a Saúl, ¿verdad? Y le dice, ve y ataca a Amalec y destruye todo. Los animales, las personas, hombres, mujeres, chicos de todas las edades. Y vemos después, cuando regresa Samuel a verlo, ¿verdad?, que él había obedecido a medias, había perdonado lo mejor del ganado, había perdonado al rey, y entonces esa obediencia a medias tuvo un resultado, una repercusión, y Dios lo desecha, ¿verdad?, como rey. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros. Debemos de obedecer al Señor, pero 100%. No en unas cosas sí y en otras cosas no, ¿verdad? Entonces, la obediencia para el Señor va a ser una obediencia absoluta. Y esto va a traer como resultado bendición. No es fácil obedecer al Señor, ¿verdad? Tenemos que sondear a veces obstáculos, pero pues con la ayuda del Señor, ¿verdad?, en oración, con la llenura de su Espíritu, pues podemos salir adelante y triunfantes en esos obstáculos que van llegando a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, Él estaba orando, buscando la voluntad del Señor, ¿verdad? Y Él, a pesar de los sufrimientos, de las burlas, de que se quedó solo, buscaba, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Entonces esto es un ejemplo también para nosotros, ¿verdad? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, buscarlo en oración, buscarlo en la intimidad con el objeto de poder obedecer al Señor, ¿verdad?, de una manera absoluta. La obediencia, como vemos, absoluta, va a traer siempre buenos resultados, pero también aquí en la obediencia es tener buen oído, ¿verdad? La fe es por el oír. Entonces, si yo tengo buen oído o sé lo que tengo que hacer, va a ser muy fácil poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Voy a estar emprendiendo las cosas. Abraham, a pesar de la edad que tenía, tuvo buen oído, escuchó a Dios, supo las indicaciones del Señor y con fe él empezó a caminar, empezó a salir de Ur, empezó a ir a Aram,
donde muere su papá, ¿verdad? Y él empieza a caminar hacia donde Dios lo quiere llevar, que es la tierra prometida. Entonces la obediencia tiene que ver con el buen oído. Repitan conmigo, tener buen oído. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la instrucción para un niño, si le das unas instrucciones y el niño no las entiende, no va a obedecer. Pero si el niño te entiende plenamente lo que tú le quieres decir, fácilmente lo va a poder llevar a cabo. Y así es en nosotros. Necesitamos tener buen oído para poder obedecer al Señor. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como decíamos, Él sufrió, enfrentó burlas, desprecios, golpes, ¿verdad? Y sin embargo, Él obedeció. Entonces, la obediencia a veces sí nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero debemos de seguir adelante. Dice la Escritura que Él puso, ¿verdad?, en el objetivo, el gozo de lo que estaba delante de Él, ¿verdad? Él vio, ¿verdad? En otra Escritura, Isaías 53, dice: mirarás la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Entonces, a pesar de los problemas que se enfrentó nuestro Señor Jesucristo, Él pudo obedecer completamente, ¿verdad? Entonces la obediencia siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Tomar una mala decisión, desobedecer a medias, esto va a traer también consecuencias, ¿verdad? Puede haber desviación en nuestras ideas, en nuestras convicciones. Empiezo a tomar decisiones basadas en una mala percepción de las cosas, ¿verdad? Y entonces podemos alejarnos del propósito del Señor, podemos retrasar el propósito del Señor, nos podemos dejar de orar, de congregar, de buscar de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque hay una desviación. Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién les fascinó cuando va a visitarlos otra vez? Dice, ¿quién les fascinó? Ahora sí, prácticamente, ¿quién los hechizó, los embrujó, ¿verdad? Para desviarse. Creyeron en una mentira y entonces se desvía uno, ¿verdad? Otro de los obstáculos es la impaciencia. Abraham era un hombre grande, ¿verdad? No era un joven, era un hombre calmado. Moisés era un hombre también calmado, ¿verdad? Que le creyeron a Dios y esperaron el cumplimiento de las promesas del Señor. Dios no hace acepción de personas, puede despertar el llamado en un joven, en un anciano, ¿verdad? Pero debemos pues de tener esos cuidados, ¿verdad? Ser obedientes. Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice: porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Qué necesitamos? La paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, entre más buscamos del Señor, entre más nos llenamos del Señor, ¿verdad? Vamos a dar esa paciencia, y aunque nuestros ojos físicos vean que las cosas no están fáciles, están difíciles, se presentan problemas, pero sabemos en quién hemos confiado, en Dios. Conocemos su palabra, conocemos sus bendiciones, sus promesas para el Señor. Entonces necesitamos la paciencia para enfrentar esas cosas. Lo contrario a la paciencia es la impaciencia, y ese es ahora sí que es un fruto de la carne, ¿no? Ser impaciente, el querer las cosas rápidamente. Vemos cómo Abraham a veces fue impaciente, vemos cómo Abraham a veces obedeció a medias, y la impaciencia entonces también lo llevó a tomar unas malas decisiones, ¿verdad? Tuvo el hijo con Agar, Ismael, ¿verdad? Tuvo muchas veces querer hacer las cosas no esperando la dirección del Señor, tomamos decisiones, aunque haya un llamado, aunque sea el llamado para el Señor y sea claro en tu vida, Dios te va a usar en la alabanza, Dios te va a usar en sanidad, algo. Entonces muchas veces queremos hacer las cosas no a su tiempo,
¿verdad? Los queremos precipitar y entonces el que se va a llevar la desilusión nada más eres tú, ¿verdad? Porque Dios también espera un tiempo de madurez, un tiempo en el cual la persona esté bien, ¿verdad? Fortalecida en el Señor para seguir adelante. Entonces es muy importante la obediencia. Entonces vemos, volviendo al texto base, Dios le dice que le empieza a dar bendiciones y le empieza a dar promesas. Haré de ti, dice, una nación grande, te bendeciré, te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Repitan conmigo, benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, ahí nos vemos incluidos nosotros. Esta bendición que Dios le da a Abraham, ¿verdad? Que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, porque la descendencia de Abraham iban a ser nuestro Señor Jesucristo, y con Él nosotros somos bendecidos. Entonces esta bendición llega también a nuestras vidas, ¿verdad? La bendición es el tercer punto que me gustaría recalcar. Las bendiciones del Señor nos alcanzan. Con una bendición te va bien, son buenas palabras que da Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, la bendición del Señor es la que nos enriquece y no añade tristeza con ello. Muchas veces nosotros no esperamos la bendición del Señor, ¿verdad? Esperemos, anhelemos realmente la bendición del Señor, que Dios obra. Muchas veces tenemos decisiones precipitadas, ¿verdad? Y queremos dejar de buscar al Señor, de dejar orar, de dejarnos congregar, ¿verdad? Y esta es algo que en otras generaciones también han pasado por esta situación. Vemos en la Biblia cómo personajes, aún patriarcas, ¿verdad? En tiempo de sequía, ¿verdad? Se iban a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había alimentos en abundancia, había pues muchos satisfactores, ¿no? Entonces salían, y así Egipto es un tipo de lo que es el mundo. Entonces muchas veces queremos dejar las cosas del Señor, Dios no cumple esto, Dios, en lugar de que me vaya bien, me va mal, entonces ya no quiero orar, ya no quiero hacer las cosas, y entonces pues nos queremos ir al mundo, ¿no? Entonces las bendiciones no se buscan. El hecho de ir a Egipto es ir a un lugar donde está, se puede decir, donde hay abundancia o hay provisión. Y esto lo vemos mucho en el mundo, se puede decir, natural. Si en un país vemos que hay problemas, hay conflictos, la gente empieza a emigrar y se va a otro lugar donde piensan que les va a ir mejor, ¿verdad? Se van al país de junto o emigran más lejos. ¿Por qué? Porque piensas que ahí te va a ir bien. Pero para el creyente no nos debemos de guiar por lo que nos da el mundo. Al contrario, no nos debemos de conformar con lo que da el mundo, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros somos la luz de la tierra, la sal de la tierra. Entonces no debemos, aunque haya aflicciones, haya problemas en el mundo, Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces no tenemos por qué irnos al mundo a buscar que nos vaya bien. La bendición del Señor no se buscan, las bendiciones del Señor nos alcanzan, porque ya están dadas. Dios se las dio a Abraham, en el descendiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos a Cristo, con Él tenemos todo, ¿verdad? Somos bendecidos en el Señor. Entonces las bendiciones las tenemos por la posición que como creyentes tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos bendecidos. Debemos de ser bendecidos. Si no eres bendecido, algo está funcionando mal en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces debemos de esperar los tiempos del Señor, no desesperarnos y decir, ok, como Dios no me lo ha dado, voy a tomar esta decisión y me voy a hacer las cosas a mi manera. Y el resultado en esa obediencia relativa, pues no va a haber una buena resultante. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
¿Qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Repitan conmigo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, son mejores las bendiciones de Dios, las bendiciones que tiene el Señor, que lo que nos puede dar el mundo, ¿verdad? Ya hemos sido llamados por el Señor, ya hemos sido justificados en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos ha dado pues a Cristo, pero también con Él nos ha dado todo, ¿verdad? En Jesucristo habita, la Escritura dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Entonces estamos plenos en Él. Jesucristo es la perla de gran precio, ¿verdad? Vemos en la Escritura que así como un mercader compra y vende perlas, y al momento que llega una de gran precio, vende todo lo que tiene con tal de invertir, de poder comprar esa perla de gran precio, ¿verdad? Así es el reino del Señor, así es nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que podemos tener es la palabra del Señor, ¿verdad? Tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, queremos ser bendecidos, queremos que nos vaya bien, pues busquemos el reino de Dios primero, busquemos a Jesucristo, y lo demás va a llegar por añadidura. No es por obras, ¿verdad? Sino es parte de la bendición que Dios nos da. Vemos las promesas que Dios le da a Abraham, y este cuarto punto, ¿verdad? Vemos que sus promesas se cumplen. Las promesas de Dios se van a cumplir. Dios da la palabra y Dios garantiza el cumplimiento de su palabra, ¿ok? Hebreos 10:23, si lo vemos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que Dios promete, Él es fiel, Él lo va a cumplir. Dios no se puede negar a su palabra. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir, ¿verdad? La palabra profética, ¿verdad?, que Dios suelta, Dios la cumple. Dios la cumple. Yo he visto muchas palabras proféticas cómo se ha cumplido, pero también desgraciadamente he visto mucha palabra profética que no se abraza, ¿verdad? He visto, por ejemplo, palabra que les da a los hermanos, que Dios les da palabra para que los va a usar, por ejemplo, en sanidad. Y de repente el hermano se desaparece, ya no viene a la iglesia, ya no está. Luego les pregunta a la persona que lo trajo y resulta que no, nada más vino una sola ocasión y se fue. Pero esa sola ocasión que vino, Dios le bendijo, ¿verdad? Y está la palabra, está la promesa en su vida. Entonces, si Dios te ha dado palabras, te ha dado promesas, abrázala, porque sin dudarlo, esa palabra se va a cumplir. A pesar de lo que nos veamos en las cosas naturales, se puede decir, o físicas, Dios se va a cumplir. Abraham era un hombre de 75 años cuando Dios lo llamó. Su esposa tenía 10 años menos, ¿verdad? Y ¿cómo se veía? Se veía ya viejo. Más adelante vemos que su esposa inclusive dice, él ya está como muerto, casi como muerto, ¿verdad? Pero y aún, sin embargo, Dios le dio fuerza a él y le dio fuerza a ella para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué no creemos las bendiciones o no creemos la palabra o las promesas o la palabra profética que se ha soltado en nuestras vidas? Porque nuestra mente, ¿verdad? El diablo obra en nuestra mente, el diablo quiere obrar también en nuestro corazón. En la mente, dice la Escritura, porque cuál es el hombre en su pensamiento, tal es él. Entonces, si tú tienes en tu mente idea de pobreza, de enfermedad, de que te va a ir mal, pues así te va a ir. Es lo que hay en tu mente, ¿verdad? Job decía, el temor que tenía, eso me vino. Lo que yo esperaba que me fuera mal, me fue mal. Es una fe negativa, ¿verdad? Y también donde obra el diablo es en el corazón. Del corazón salen las emociones, ¿verdad? Mana la vida, dice la Escritura. Entonces, cuando venimos a Cristo, el creyente, Dios nos da una nueva mente y nos da un nuevo corazón. ¿Qué hay en la mente de Cristo? ¿Están las ideas o está la palabra del Señor? ¿Qué hay en nuestra mente? Pues muchas veces está lo que vemos a nuestro alrededor. Hay televisión,
¿verdad? Hay Facebook, hay WhatsApp, ¿verdad? Y sobre eso es lo que hablamos, sobre lo que tenemos en nuestra mente. En lugar de tener la palabra del Señor y hablar la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y aún nuestro corazón, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te apasiona en la vida? ¿Verdad? A lo mejor la música del mundo, ¿verdad? A lo mejor ver un programa de televisión que no te va a edificar, o una película, o seguir a algún artista, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve a tu corazón? Entonces, nuestro corazón debe mover precisamente el Señor. Él es el que mora en nuestro corazón y Él debe de llenar nuestro corazón, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, no así el hombre natural. El hombre natural vive por lo que ve, por lo que hay a su alrededor. Entonces el justo por la fe va a vivir, ¿verdad? Abraham vivió por fe, caminó por fe, anduvo en el desierto por fe, confiado en lo que el Señor le daba. Entonces nuestras convicciones deben ser fuertes en el Señor, arraigadas en la palabra del Señor, ¿verdad? Y no en los razonamientos que pueda haber en el mundo. Salmo 119, versículo 105, si lo vemos en pantalla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La palabra del Señor dice aquí que es una lámpara a nuestros pies, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decidir? ¿Verdad? Si eres joven y hay precipitación en tu vida, ¿qué? Antes de tomar esas decisiones precipitadas, espera, medita en el Señor, que la palabra del Señor, ¿verdad?, pueda alumbrar tu vida, esperar. Entonces el creyente va a caminar por fe, el creyente va a caminar en la palabra del Señor, y si camina en la palabra, que es lámpara a nuestros pies, pues caminamos en luz, y si caminamos en luz, pues no hay oscuridad, no hay tinieblas. Abraham supo caminar, ¿verdad?, en fe, supo caminar tomado de la palabra del Señor. Jesucristo es la palabra. Entonces nosotros como creyentes, ¿verdad?, lo que necesitamos primero es creer en Jesús, creer en el autor, en el consumador de la fe, entregar nuestra vida, abrir nuestro corazón al Señor, y entonces, ahora sí, podemos caminar en fe en el Señor. ¿Ok? Entonces las bendiciones nos alcanzan y Dios va a cumplir las promesas, ¿verdad? Abraham, yo creo que entre más pasaban los años, más se veía más viejito, porque así son los argumentos que hay en nuestra mente, ¿verdad? Dios me dio una promesa de que voy a tener un hijo y resulta que el hijo no viene. Tenía 75 años, 80, 85 y nada, no llegaba el hijo, ¿verdad? Cada vez, decía su esposa, cada vez está más viejito, está como ya muerto, ¿verdad? Pero resulta que él se agarró de las promesas y Dios a su tiempo cumplió las promesas. Vemos cómo en el trayecto que sale de Ur, se dirigen a Haram, donde muere su papá, Terach. Después llega a Canaán, que es la tierra prometida, y en Siquem ahí levanta un altar, ¿verdad? Después recorre más territorio, después llega hasta Egipto, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención en este recorrido, inclusive que veía en los mapas, ¿verdad?, Abraham no retrocedió. Y es el quinto punto que quisiera recalcar, que nos puede ayudar en nuestras vidas como un recurso: no retroceder, no volver atrás. No regresó a Ur, ¿verdad? Las opciones, siempre va a haber opciones. Regresa a tu casa, ve el desierto, mejor estabas en Ur, ahí había de todo, ¿verdad? Llegas a la tierra prometida, la tierra que Dios te va a dar está ocupada, y está ocupada por tribus bien agresivas, pueblos bien agresivas, pero sin embargo él no retrocedió. A pesar de los problemas, no retrocedió. A pesar de la edad, no retrocedió. A pesar de que no veía el cumplimiento de lo que Dios le dijo, que se estaba tardado, no retrocedió y él siguió adelante. Entonces nosotros como creyentes, este es un ejemplo para nuestras vidas: no retroceder, no volver atrás, ¿verdad? Que cada uno de nosotros obviamente tenemos un plan y un propósito que cumplir en el Señor, un llamado. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos una visión, una manera de querer hacer las cosas. Y cuando venimos a la iglesia, vemos que
la iglesia tiene una visión, la iglesia tiene un llamado, la iglesia tiene un propósito por el cual Dios está trabajando. Entonces nosotros debemos de saber, ver cuál es la visión de la iglesia para poder caminar todos juntos, ¿verdad? Abraham no iba solo, iba junto con toda la familia, tenían una visión. Dios no les habló a cada uno de ellos, no le habló a su sobrino Lot, no le habló a la esposa, pero sin embargo él, como un líder, ¿verdad?, lo siguieron porque él caminaba y avanzaba por fe, tenía una visión, una meta para el cual conseguir, ¿verdad? Me da mucho gusto cómo familias, ¿verdad?, el papá, o a veces no está el papá, está la mamá, y los hijos, ¿verdad?, siguen a la mamá, y ahí vienen, ¿verdad? Ahí vienen los chiquitos corriendo, ¿verdad?, y van aprendiendo a servir, ¿verdad? Me llama la atención cómo hermanos en la iglesia, ¿verdad?, han abrazado tanto la visión de cómo trabajamos, que llegan y se acomiden a servir, ¿verdad? Se integran. Y también los grupos de extramuros, que son grupos pequeños, ¿verdad?, cómo se adopta esa visión y ahí va el grupo. Déjenme decirle que ahora que retomamos este nuevo periodo, estamos trabajando por periodos, unos 2-3 meses de los grupos extramuros, son creo que 3 veces, 3 semanas. Hay grupos que no se han reunido todos, no ha faltado uno solo, ¿verdad? Y se reúnen a lo mejor el sábado a las 8:45, o el viernes a las 7:30, o el lunes a las 6 de la tarde, y todos ahí están conectados. O luego otros reportes que veo y no se conectó alguno, pero mandan a decir: no pude por el trabajo, no pude porque estoy enfermo o algo, pero están trabajando en unidad, ¿verdad? Y eso es como debemos de trabajar. Abraham no fue solo, fue con su familia, ¿verdad? Supieron abrazar la visión, ¿verdad? Es como como los barcos. Tú llegas, compras tu boleto y te subes a un barco, y el barco tiene una travesía, ¿verdad? Y tú confías en el capitán, el que maneja ¿verdad?, la nave, el barco, y te va a llevar a un puerto seguro. Tú sigues, disfrutas del viaje, vamos, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad?, el padre de familia debe de tener una visión para la familia de cómo trabajar. Cuando venimos como creyentes, pues aprendemos también esto, ¿verdad?, a saber trabajar en grupo, en un grupo pequeño, en un grupo grande de la iglesia, y eso es abrazar la visión, el poder servir todos juntos, ¿verdad? Cuando nos vemos en los grupos extramuros, aunque sea de lejos, ¿verdad?, nos da gusto ver a los hermanos. Si están pasando por un problema, pues ahí estamos, ¿verdad?, echándole montón, ¿verdad? Si están alegrándose o el cumpleaños, pues también los felicitamos. Eso es trabajar en grupo, trabajar en equipo, ¿verdad? Y en la unidad hay bendición, también en la unidad. Salmo 119, versículo 49, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es importante que recordemos siempre la palabra del Señor, ¿verdad? A veces nuestro estado de ánimo es ahora sí como las temporadas del año, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno, y a veces nuestro estado de ánimo está abajo, a veces nuestro estado de ánimo está arriba, pero no debemos de confiar en la manera de nuestras emociones, sino caminar en base a la fe, agarrados de la palabra. Y agarrados de la palabra, ya decíamos hace rato, es ir tomados de la mano de Jesús, ¿verdad? Y seguir adelante, no retroceder. Punto 6. Construyamos altares de adoración. Vemos que cuando Abraham llega a Canaán, estaba ocupado, había pueblos hostiles, y en Siquem él levanta un altar al Señor. Vemos también que levanta un segundo altar entre Betel y Jai. Un altar, ¿qué es un altar? ¿Verdad? Es un lugar en el cual él invocó la presencia del Señor, Dios le habló, pudo tener esa comunión con el Señor. Y un altar precisamente, bueno, en la antigüedad o en este tiempo, pues se juntaban unas piedras,
a lo mejor grababan algo en la piedra a manera de un testimonio, a manera de un memorial, y se levantaba la piedra en señal de como para recordar, ¿verdad? Pero un altar, nosotros somos piedras vivas. Cada vez que nos juntamos, ¿verdad?, y levantamos nuestra invocación al Señor, oramos al Señor, le alabamos, le adoramos, es un altar. Cada domingo aquí hay un altar de adoración al Señor. Cada miércoles que nos reunimos, cada vez que te reúnes en tu casa, hay un altar de adoración, ¿verdad? A pesar de que la tierra estaba ocupada para Abraham, ¿verdad?, por pueblos hostiles, él edificó un altar, alabó, adoró al Señor. El segundo altar que levanta, que estaba entre Betel y Jai, me llamó la atención porque la Escritura dice que está entre Betel y Jai. Betel significa luz y Jai significa destrucción. Y muchas veces esto aplicado a nuestras vidas, así nos sentimos. Por momentos estamos en luz, estamos en gozo, estamos en felicidad, pero al otro día nos sentimos todos decaídos, todos con el estado de ánimo abajo, no queremos nada, estamos ahora sí que en la depresión, ¿verdad? Destruidos, nos sentimos destruidos. ¿Qué es lo que hizo Abraham entre Betel y Jai? Levantó un altar. Entonces, cuando estamos nosotros entre esas dos aguas, entre esas dos situaciones, ¿verdad?, debemos de saber cuál es la prioridad de nuestras vidas. La prioridad es Dios, ¿verdad? Y así como Abraham llegó a Betel y construyó un altar, ¿verdad?, la prioridad es Dios. No llegó y dice, edificó su tienda. Llegando, puso su tienda. No, llegó a Betel y Jai y levantó a Dios un altar de adoración. Entonces eso es lo más importante. ¿Qué llegas a hacer cuando llegas a tu trabajo? Abrir la cortina y hacer. Levanta un altar de adoración al Señor, que la presencia del Señor pueda decir, aquí Dios me habló, aquí Dios se manifestó, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos construir esos altares de adoración en nuestra casa. Cada vez que nos reunimos en los grupos extramuros, cada vez que estamos en la iglesia, es un altar de adoración. Aún si estás en el hospital, a mí me ha tocado ver personas que están en el hospital y se juntan 1 o 2 personas y allí se empiezan a orar, empiezan a compartir la palabra, orando por el que está enfermo, por el que está en el hospital. Ese es un altar de adoración al Señor. Y Dios se manifiesta, ¿verdad? Todo aquel que viene al Señor, Dios no lo echa fuera, Dios se manifiesta, ¿verdad? Decíamos al principio, los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando, ¿verdad?, en quién manifestar su poder. Entonces el Dios Todopoderoso quiere manifestar tu poder si lo buscas con fe, si lo buscas, ¿verdad?, con fe, con la fe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el Salmo 141, versículos 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahí está hablando acerca de la oración, ¿verdad? Cuando oramos, cuando adoramos al Señor, sube delante de la presencia la oración como un grato perfume, como un grato olor al Señor. Nosotros somos luz, dice la Escritura, somos portadores también de la palabra del Señor. En medio de las tinieblas, ¿verdad?, siempre la luz va a retroceder, Vamos a ver el caso, el punto 7. Somos luz. El punto 7 dice somos luz. Abraham, al haber hambre, al haber una sequía fuerte, andaba errante y llegó a Egipto, ¿verdad? La opción, como decíamos hace rato, era en ese tiempo era la opción para ir, era un lugar donde había abundancia de alimento y había pues satisfactores. Entonces, si las tierras estaban en sequedad, iban para allá, ¿no? Y entonces cuando en Génesis capítulo 12, no lo vamos a ver, se los comento,
él tenía temor de Faraón. Y entonces habla con su esposa y mintió, ¿verdad? Dice que se iba a presentar su esposa como su hermana, ¿verdad? Vemos ahí que no estaba obedeciendo a Abraham al 100%, estaba mintiendo, estaba engañando, ¿verdad? Y vemos en el versículo 15 que Faraón se fija en Sarai, ve que eso era una mujer muy guapa, muy bonita, de 65 años, y aún así le gustó al Faraón, tanto que la manda a llamar para su harem, ¿verdad? Por lo cual, bueno, obviamente, pues le dieron muchos bienes, muchas riquezas, ¿verdad? Pero esta mentira, tarde que temprano, se descubrió. Y en el versículo 18 y 19 de Génesis, capítulo 12, vemos que públicamente Faraón, ¿verdad? Habla con Abraham y lo exhibe públicamente en base a su mentira. La mentira que me dijiste que era tu hermana, no es tu hermana, es tu esposa, ¿verdad? Y después, al ver que había este engaño, pues lo expulsa de Egipto y sale de Egipto. Y esto es un ejemplo para nosotros. Decíamos, ¿verdad? A este punto le puse que somos luz, ¿verdad? Somos portadores de la luz de Cristo. Y el mundo, o Egipto, no es la mejor opción. Para Abraham no fue la mejor opción. El mundo tiene códigos, tiene protocolos. La Escritura dice que no nos conformemos al mundo, ¿verdad? Es fácil mentir, es fácil andar en la hipocresía, es fácil meternos en las tradiciones, en las costumbres, ¿verdad? Y aunque así como en Egipto había riquezas, el mundo tiene riquezas, ¿verdad? Entonces, el creyente no necesitamos de ir al mundo, a ir a Egipto. Necesitamos buscar del Señor, porque las bendiciones nos van a alcanzar, porque las promesas se van a cumplir sobre tu vida, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo para nosotros. Pero también, así como Faraón descubrió la mentira de Abraham, ¿verdad? El mundo va a descubrir cuando nosotros queremos ir de infiltrados en el mundo y querer andar en el mundo. Eres diferente, ya no eres el mismo. Cristo vive en ti. Somos la luz del mundo. Si el mundo está en oscuridad, la gente te va a ver diferente. La luz no se puede ocultar. Entonces, tarde que temprano, el mundo va a ver que tú eres cristiano, eres creyente, buscas del Señor. Amén. Entonces, un ejemplo. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 14, si ponen el versículo. Dice, yo les he dado tu palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no somos del mundo, ¿verdad? Tenemos ahora una ciudadanía que es la ciudadanía del Señor. Después de que Abraham sale de Egipto, se dirige a Hebrón, en el encinar de Mamre. ¿Y qué llega a ser? Un altar, ¿verdad? Me llama la atención este altar que hace saliendo de Egipto. No hizo un altar en Egipto. O sea, en el mundo no podemos hacer un altar a Dios, ¿verdad? No, o sea, él en Hebrón hizo un altar en el cual invoca la presencia del Señor y Dios una vez más le contesta, le habla, lo bendice, ¿verdad? Le da promesas a su vida. Vamos a ver otro punto, el octavo punto y último. Le puse el cuidado con nuestras relaciones. Dios le había dicho a Abraham, deja a tu parentela, deja a tu padre, deja a tus parientes, ¿verdad? Y sal a la tierra a la cual yo te voy a mostrar. Pero él se lleva a Lot, al sobrino. ¿El llamado para quién era? ¿Para Lot o para Abraham? Era para Abraham, no era para Lot. Pero sin embargo, muchas veces tenemos nosotros muchos, ¿cómo se dice? Apegos, cariños por la familia o por gente que no es cristiana. Y ahí debemos de tener cuidado. Este punto 8 le puse, cuidado con tus relaciones, con las personas que nos relacionamos. Yo he visto desgraciadamente personas jovencitas o jóvenes que van bien en las cosas del Señor, se quieren casar, no esperan, se casan precipitadamente, pero desgraciadamente se casan con personas
que no son cristianas. Y desgraciadamente me ha tocado ver cómo después los hijos están ahora sí que entre azul y buenas noches, ¿verdad? Ni siguen el cristianismo, ni siguen las cosas del papá, y se crea ahí una confusión para los hijos. Cuidado con las personas que nos relacionamos. Abraham lleva a Lot, ¿verdad? Y después, ¿cuál fue el resultado de una obediencia relativa? Pues problemas, porque no estaba obedeciendo las indicaciones que le había dicho. Entonces, esas mismas indicaciones son también para nosotros, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con quién nos relacionamos. Y después de que salen de Egipto, que habían crecido y que habían sido muy prósperos, tenían muchos bienes, empezó a haber problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿verdad? Tanto que decidieron separarse. Y Lot escogió lo que vieron sus ojos, ¿verdad? Una llanura y buen pasto, etcétera, ¿no? Y Abraham escogió Canaán, ¿verdad? Se fue rumbo a la tierra de Canaán. Y esto es una enseñanza para nosotros. Lot no tenía el llamado, no era llamado por el Señor. Era un hombre natural, y el hombre natural se mueve por la vista, por las emociones, no se mueve por fe. Abraham, que era un hombre de fe, ¿verdad? Supo confiar en la gracia de Dios, ¿verdad? Y después vemos cómo Dios es bendecido, cómo Dios cumple sus promesas con el Señor, ¿verdad? Después de Egipto se va a Hebrón, ahí levanta otro altar, ¿verdad? Otro lugar donde invoca la presencia del Señor. Entonces, estas relaciones, se puede decir, en un yugo desigual, a la larga desgastan, ¿verdad? No te lleva a nada. Abraham fue un canal de bendición, sigue siendo un canal de bendición, porque la promesa que Dios le da, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí nos vemos reflejados nosotros, ¿verdad? Esta generación y las generaciones que vengan serán benditos en la promesa dada a Abraham, sobre la simiente. ¿Quién es la simiente? Ya vimos que es Jesucristo, que es la palabra, el que mora en nuestros corazones, el que viene a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, el que caminamos con Él, que es la palabra. Entonces caminemos por fe, caminemos en el Señor, ¿ok? Veamos 2 Corintios 6, 14. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia de tus siervos que caminan delante de ti con todo tu... No es esa, es 2 Corintios. Suena bien, pero no es. 2 Corintios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es Corintios. A lo mejor me equivoqué y se las mandé mal. 2 Corintios 6, 14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y la oscuridad? Y 2 Corintios también 5:7, vivimos por fe, no por vista. Amén. Entonces, hasta aquí es los puntos los cuales había estado meditando estos días, y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque a través del ejemplo de Abraham, ¿verdad? Resumiendo estos puntos, podemos tomarlos como ejemplo a nuestras vidas y pueden ser de utilidad. El punto 1, Dios se acerca al hombre. Punto 2, la obediencia tiene obstáculos. Punto 3, las bendiciones nos alcanzan. Punto 4, sus promesas se cumplen. Punto 5, no retroceder. Punto 6, construyamos altares de adoración. Punto 7, somos luz. Punto 8, cuidado con tus relaciones. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en la palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Ciertamente el cielo, la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Te damos gracias porque la palabra, el verbo, es Jesucristo. Permite, oh Señor, que tu presencia nos guíe, nos acompañe, Señor.
que a pesar de los distractores que pueda haber en nuestro alrededor, que distraen nuestra mente, que distraen nuestras emociones, tu palabra sea tan fuerte, Señor, en nuestras vidas, que nos ayudes a avivar la fe que ya has puesto en nosotros. La fe es por el oír tu palabra. Abraham fue un hombre que se movió por fe, que supo caminar en fe, no en base a ver sus circunstancias de ser un hombre de 75 años, de 100 años, y que cada vez estaba más viejo, Señor, de que la tierra que le habías dado estaba ocupada, pero aún sin embargo él confió en ti y supo caminar a pesar de los obstáculos. Hoy te damos gracias, Señor, porque en esa bendición que le diste a Abraham, nos has incluido a nosotros. En Cristo Jesús somos bendecidos. Gracias, Padre, porque en el lugar donde estemos podemos invocar tu nombre, podemos levantar un altar de alabanza, de adoración a tu nombre, porque tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios que nos guía, nuestro Dios que ha de cumplir sus planes y propósitos a nosotros. Ayúdanos, Señor, que como personas, como individuos, que como familias, que como iglesia, Señor, se cumplan tus propósitos, se cumplan tus promesas. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre, oh Señor, para no cumplir tu palabra, sino, Señor, tú la cumples. Tus promesas tú las cumples, y en eso descansa nuestra fe, Señor, en tu palabra. En eso descansa nuestra fe en Jesucristo, que Él es el autor y el consumador de la fe, Señor. En eso descansa nuestra fe, Señor, que Jesucristo es el que va, oh Señor, delante de nosotros, que cada vez que estamos reunidos, tú estás en medio de nosotros. Esa es tu promesa. Te damos gracias porque tú nos convocas, porque tú nos llamas con un propósito, y te damos gracias por ello, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús.